Bienvenidos a Reinos Sumergidos. Cada época ha intentado definir al ser humano, pero ninguna lo ha hecho de manera neutral. Las definiciones usadas para nombrarnos no describen lo que somos. Expresan lo que una cultura considera esencial y lo que decide relegar como secundario. Decir el hombre es funciona como un discurso que organiza ciertos rasgos y les otorga el estatuto de núcleo identitario. Cuando una palabra prevalece, orienta la mirada y desplaza las demás lecturas. Por eso la historia de las definiciones del hombre aparece como una secuencia de reducciones sucesivas, más que como una serie de descubrimientos acumulativos. Cada definición destaca una zona de la experiencia y atenúa otra. Cuando el hombre fue llamado Homo sapiens, quedó asociado al pensamiento racional. Cuando fue llamado Homo religiosus, su centro se desplazó hacia la relación con lo sagrado. Cada una aporta una imagen válida, aunque siempre parcial. Lo decisivo es que cada una de esas definiciones organiza la experiencia de manera particular. Funcionan como lentes ontológicos, modifican lo que puede ser visto, lo que puede ser pensado y lo que se espera del ser humano. Lo que está en juego es el tipo de existencia que se organiza alrededor de esa palabra. El panorama completo revela una oscilación persistente en la que cada fragmento quiere ocupar el centro. Una de las definiciones más influyentes de la modernidad no vino de la filosofía sino de la biología. Cuando Linneo clasificó al ser humano como Homo sapiens, el gesto parecía puramente científico, ubicar al hombre dentro del orden de los seres vivos. Pero esa palabra sapiens, el que sabe, no era neutra. Convertía al conocimiento en el rasgo definitorio del hombre. Pensar dejaba de ser una facultad, entre otras, para convertirse en su esencia. Poco después esa definición fue ampliada. Ya no bastaba con decir que el hombre sabe. Se sostuvo que el hombre sabe que sabe. De allí la duplicación. Homo sapiens sapiens. La repetición no es un accidente lingüístico, sino la marca de un giro reflexivo. El pensamiento no solo opera sobre el mundo, se vuelve consciente de sí mismo. Ese paso inaugura una característica decisiva, la separación interior. El hombre no se limita a conocer algo, puede interrogar su propio acto de conocer. El yo ya no es solo sujeto de saber, sino objeto de examen. Y lo que parecía un avance expone al mismo tiempo una zona de tensión. En los otros vivientes, la acción sigue su curso inmediato. En el hombre aparece un intervalo reflexivo que transforma la acción en interrogación. La conciencia introduce libertad, pero también desajuste. Con esta redefinición, la pregunta por el ser humano se repliega hacia la interrogación del sujeto sobre sí mismo. La razón deja de presentarse como instrumento y aparece como ámbito de interrogación. La autoconciencia se presenta como logro y como fuente de tensión al mismo tiempo. Lo que Linneo nombró como sapiens abrió un espacio que desde entonces estructura la comprensión del humano. El hombre se convirtió en un ser que no solo piensa, sino que debe habitar las consecuencias del pensar. Otra de las autodenominaciones con las que el ser humano se ha comprendido es Homo religiosus. Para captar el alcance de esta figura, conviene atender a la etimología de la palabra religio. En la tradición latina, religio remite al vínculo, a aquello que liga y mantiene unido al hombre con una realidad superior. Nombrarse religioso significa reconocerse en relación con una totalidad mayor. En este sentido, el ser humano se experimenta como parte de un orden que lo precede y lo contiene. El mundo aparece como creación y como escenario de una obra que no comenzó con el hombre y no depende de él. Los dioses en las distintas tradiciones ocupan el lugar de los fundadores de ese orden. Son los creadores del mundo aborigen, los que establecen la forma de lo real y fijan sus ritmos. Vivir humanamente significa situarse dentro de esa arquitectura y orientarse según ella. Homo religiosus nombra así al hombre
para quien el sentido de la existencia brota de su pertenencia a esa totalidad. Cada aspecto de la vida, nacer, morir, trabajar, unirse, gobernar o transmitir, encuentra su lugar en referencia a ese orden mayor que da consistencia al mundo. En esta figura, la religión aparece como una forma de orientación de la existencia. La vida se organiza a partir de un eje que permite situar cada cosa en su lugar. El mundo adquiere dirección y jerarquías, un arriba y un abajo, un antes y un después, un comienzo que funda y un fin que da sentido al recorrido. Esa orientación estructura el espacio. Algunos lugares concentran realidad y se vuelven puntos de referencia. En torno a ellos se ordena el habitar humano. Construir, desplazarse o establecerse responden a la necesidad de mantenerse cerca de aquello que funda el mundo. La misma orientación organiza el tiempo. Ciertos momentos concentran valor. El origen, la fundación, el retorno. La vida se articula como repetición de ese comienzo que da forma al presente. El tiempo vivido se inscribe en un ritmo que remite al acto primero de los dioses creadores. Desde esta perspectiva, existir significa mantenerse dentro de ese orden. La acción humana se mide por su capacidad de conservar la correspondencia con la arquitectura del mundo. Cuando esa referencia se pierde, la vida queda expuesta a la dispersión. La pregunta fundamental de esa figura es la pregunta por el sentido de la existencia, y la respuesta es que el sentido surge cuando la vida logra situarse dentro de ese orden mayor y mantenerse en relación con él. Esta definición no desapareció con la modernidad, solo cambió de vocabulario. El deseo de sentido, la necesidad de un eje, la búsqueda de fundamento, incluso la experiencia del vacío, son formas tardías de la misma estructura. En la secularización, la pregunta religiosa adopta otros lenguajes y escenarios. Donde antes había dioses, hoy se expresa como destino, autenticidad, historia o progreso, pero la función es la misma: encontrar una referencia que permita no caer en el puro accidente. Si Homo sapiens y Homo sapiens sapiens definían al hombre por su capacidad de conocer, y Homo religiosus por su orientación al sentido, Homo ludens lo sitúa en una dimensión creativa, la capacidad de jugar. Johann Huizinga sostuvo que la cultura humana nace del juego. Antes que herramientas o leyes, aparece un espacio libre en el que el hombre comienza a crear formas, ficciones, reglas, roles y mundos posibles. De ese ámbito surgen las estructuras que más tarde se estabilizan como órdenes racionales y productivos. Allí se ensayan las formas que luego toman cuerpo en instituciones, normas y saberes. Ese espacio introduce una zona separada del tiempo ordinario, con reglas propias, en la que la experiencia puede organizarse de otro modo. En ese intervalo, la realidad se vuelve reversible y moldeable, y el hombre imagina y modela posibilidades. Desde allí se origina aquello que más tarde se vuelve serio. Las instituciones nacen en escenificaciones rituales, los mitos en dramatizaciones simbólicas, la filosofía en un ejercicio libre del pensamiento. La guerra, la política y la ciencia conservan también estructuras lúdicas, límites, roles, agón, competición, representación. Esa dimensión antecede a la utilidad y a la formalización. Se despliega más allá de la necesidad y ofrece el marco inicial en el que esas formas pueden consolidarse. En esta figura el ser humano se comprende desde una distancia interna frente al mundo y frente a sí mismo. En ese intervalo la experiencia deja de quedar fijada a la inmediatez y se abre la posibilidad de ser puesta en forma. Homo ludens vincula así al hombre con la libertad de crear significados que el mundo físico no impone. La realidad puede organizarse más allá de sus determinaciones inmediatas. El ser humano no solo actúa, piensa o crea, también cuenta y se cuenta historias sobre sí y sobre el mundo. En este gesto se perfila el Homo narrans, que habita un mundo configurado por relatos que organizan los hechos y los vuelven inteligibles. La experiencia no llega estructurada. Es el relato el que traza vínculos, distribuye relevancias, establece causas y consecuencias y convierte el tiempo vivido
en una secuencia dotada de sentido. La narración funciona así como un modo de ordenar la existencia. Jerome Brunner sostuvo que el hombre configura la realidad narrativamente. La vida se presenta como una trama en la que lo que ocurre adquiere valor por su lugar dentro de un conjunto. Paul Ricoeur llevó esta idea al núcleo de la identidad. El yo se constituye en el relato que puede sostener sobre sí mismo. La identidad se forma en esa capacidad de narrarse. Toda forma de vida humana implica esa operación. Convertir acontecimientos dispersos en capítulos, heridas en giros argumentales, encuentros en comienzos o en cierres. La memoria, la culpa, el perdón, la esperanza y la promesa se articulan en esa capacidad de hilación. Cuando el relato se interrumpe, la experiencia del yo pierde consistencia y aparece la desorientación. Desde esta perspectiva, los mitos funcionan como marcos narrativos que permiten pensar la presencia del mundo. Condensan simbólicamente aquello que sigue ocurriendo y ofrecen una estructura en la que las acciones humanas encuentran lugar. El relato ordena lo ocurrido y abre un horizonte anticipatorio. Quien vive narrativamente proyecta una forma posible de sí y orienta sus acciones en relación con esa expectativa. La identidad se sostiene tanto en la memoria como en el esbozo de una historia que todavía no sucede. Homo narrans nombra así al ser humano que convierte su existencia en relato. Mientras esa continuidad puede mantenerse, incluso en la dificultad, la vida conserva coherencia. Cuando el relato se quiebra, la experiencia del yo se vuelve inestable. En esta secuencia de figuras aparece una dimensión diferente a la búsqueda del sentido, a la construcción del relato o a la forma que distingue la razón, todas ellas modalidades de mesura. El ser humano también se experimenta como ámbito de desborde, de ruptura y de exceso. Esa vertiente de la condición humana, Edgar Morin la nombró Homo Demens, el hombre atravesado por fuerzas que desbordan toda medida y coherencia, y que introducen en la existencia una zona de riesgo, de intensidad y de fractura. Esta perspectiva concibe razón y desmesura como dos modos que cohabitan en la misma estructura humana. En Homo Demens, la identidad deja de aparecer como centro estable y se vive como algo expuesto a ser atravesado, arrastrado o disuelto por potencias que no controla. El yo ya no se afirma en la continuidad de sí, sino en la experiencia de su posible quiebre. Toda sociedad que exalta únicamente la mesura termina generando explosiones de violencia o fanatismo. Homo Demens funciona como recordatorio de que la vida humana también se define por la reserva de intensidad que desborda el orden. Esa reserva puede permanecer subterránea, pero nunca queda anulada. La cuestión decisiva es integrar esta manifestación simbólicamente. Cuando el exceso puede ser encauzado mediante rito, arte, pensamiento crítico, lenguaje poético, se vuelve fuente de creación y de renovación. Cuando queda sin elaboración, o es reducido a mera moralización, puede reaparecer como destrucción ciega. Homo Demens nombra así el punto en que la condición humana se confronta con su propia fragilidad. El sujeto que narra, calcula o crea, también puede fracturarse o perder el control. Lo humano combina la medida y el punto donde esta medida se interrumpe. Sin esa grieta no habría creación, ni transformación, ni posibilidad de salir del círculo de lo permitido. En el tránsito de las definiciones del ser humano, aparece una figura distinta de todas las anteriores. Se trata de una forma de existencia mediatizada en la que el mundo técnico-informacional adquiere un peso decisivo en la configuración de la vida humana. Homo digitalis nombra al ser cuya identidad y relación con lo real se desarrollan dentro de procesos de registro, cálculo y circulación de datos que lo preceden y lo envuelven. Lo digital se presenta como un entorno que reorganiza la percepción del tiempo, del cuerpo, de la memoria y del vínculo con los otros. La identidad se articula a partir de la continuidad de huellas públicas, historiales, perfiles, registros y archivos. El yo se reconoce en aquello que queda trazado en la superficie de los dispositivos. La subjetividad adopta la forma de una interfaz.
Cada acción ingresa en un circuito de inscripción y análisis que devuelve al individuo una imagen operativa de sí mismo. Buscar, deslizar, reaccionar, compartir, alimenta sistemas que traducen inclinaciones, intereses y hábitos en patrones calculables. Rasgos pensados como carácter, historia o destino reaparecen como recomendaciones, clasificaciones y anticipaciones. Homo sapiens, Homo religiosus, Homo ludens u Homo narrans nombraban modos en que el hombre ordenaba el mundo desde una dimensión interior. El saber, el sentido, el juego, el relato o la desmesura, y abrían un trabajo de investigación y desarrollo sobre esas cualidades. En el escenario del Homo digitalis, el punto de desarrollo se sitúa en el propio entorno técnico. Allí se perfeccionan los sistemas que median la relación con lo real. Se organiza la identidad mediatizada y se configuran las formas de enfrentar el mundo. La condición humana alcanza así su grado máximo de exteriorización. Cada vez que se dice el hombre es, se dibuja un centro y se traza una frontera. Las figuras que se suceden muestran la forma en que una época se piensa a sí misma y el contorno dentro del cual admite reconocerse. En cada nombre se resalta un rasgo y se deja otro en sombra. Estas autodenominaciones no funcionan como adornos del lenguaje, operan como corrientes colectivas que actúan como fuerzas de identificación y orientan la manera de habitar el mundo. Cuando una de ellas se impone, el hombre corre riesgo de quedar sepultado bajo la figura que lo nombra. El trabajo individual comienza al reconocer esa fuerza y volver sobre la historia para recobrar los contenidos que fueron expulsados. Actualizar otros nombres y convocar las potencias que encierran permite en parte compensar la presión de la figura dominante y abrir un espacio que no quede capturado por una sola forma de ver. Llegamos al final. Les dejo esta frase de Paul Ricoeur que capta el espíritu del episodio para que los acompañe hasta el próximo encuentro. El hombre es este ser que no es nunca idéntico a sí mismo.